Hola, buenas. Este vídeo es para intentar explicar de una forma sintética, compleja y espero que correcta del todo, porque el tema es complicado, pues qué pasa en la Unión Soviética después de la muerte de Lenin, más o menos en enero del 24, acá lo hablo de memoria, y en el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Voy a hablar de qué pasó en el Estado soviético, la Unión Soviética, durante el gobierno de Stalin. A ver qué pasa. Bueno, aquí tenemos una imagen de Stalin ya mayor, que es el gran líder de la Unión Soviética desde más o menos el 24-25 hasta 1953, en el año que murió. Joseph Stalin, su nombre original era Joseph Vissarionovich Yugashvili. Espero haberlo pronunciado bien, pero como todos los bolcheviques rusos, pues tomó un mote. Entonces, en su caso fue José Stalin, Joseph Stalin, el hombre de acero. Él tenía un cargo bastante importante, que era el secretario general del PQS, del Partido Comunista de la Unión Soviética. No era el cargo más importante, pero que le dio una muy buena posición para maniobrar y hacerse un lugar político importante después de la muerte de Lenin. Él fue el primero, al principio, el líder de un liderazgo colectivo, y su principal rival, aquí lo tenemos, es León Trotsky, que lo tenemos aquí, lo estoy marcando con el cursor a la derecha. León Trotsky había sido un gran héroe de la Guerra Civil Rusa, uno de los grandes amigos y colaboradores de Lenin, había sido un héroe de la Revolución de Octubre. Entonces Stalin, desde su cargo como secretario general, pues maniobró desde dentro contra Trotsky, intentando apartarlo. Entonces, Stalin en estos momentos parece paradójico, pero se posicionó como moderado. Entonces, hubo un debate en esta época que es curioso, que es el debate entre la revolución en un solo país, es decir, consolidar la revolución en la Unión Soviética, defendido por Stalin, y luego hacer la revolución mundial, que era la postura defendida por Trotsky. Trotsky pretendía pues expandir la revolución bolchevique a otros países. Entonces, Stalin acusó a Trotsky pues de extremista, de aventurero, y consiguió poco a poco ir apartándolo de los cargos de poder. También es cierto que le consiguió apartar porque mucha gente le tenía bastante envidia o manía a Trotsky, el cual era bastante arrogante. Al final, Trotsky en el 29 estaba aislado dentro de la Unión Soviética, temió por su vida, marchó a Turquía y luego marchó a México, donde sería asesinado por un partidario de Stalin. Bueno, Trotsky, pues había muchos partidos comunistas que eran partidarios de Trotsky, se conocen como partidos trotskistas, tenían muchísimos seguidores en muchos países y fue el gran enemigo de Stalin toda su vida. Los trotskistas fueron muy utilísimos para Stalin, que en estos momentos se convierte en el gran líder de la Unión Soviética, porque le permitieron tener una excusa para justificar todos los fallos. Cuando había algún problema en la Unión Soviética, pues acusaba a los trotskistas, a los saboteadores, a los partidarios de Trotsky de haber causado ese fallo. Bueno, más o menos en el 27-28, pues Stalin ya tiene el poder absoluto, es el líder de un equipo colectivo, pero bueno, básicamente Stalin era el líder absoluto de la Unión Soviética. Había eliminado a sus rivales a izquierda y a derecha. Por ejemplo, a su izquierda estaba Zinoviev, Trotsky también, Bukharin, que era un economista un economista comunista un poquito más moderado que los demás. A la derecha también estaba pues apartado del poder, y Stalin se había hecho con el poder, eliminando tanto sus rivales de izquierda como de derecha. Y en estos momentos de poder absoluto tenía más posibilidad de llevar a cabo las políticas más específicas que él consideraba correctas, siguiendo en teoría los principios de Marx y de Lenin. Aquí tenemos el equipo de Stalin. Uno de sus colaboradores más conocidos es Molotov, que lo tenemos aquí, siempre a su lado. Ese sería su ministro de Exteriores, ¿no? Molotov pues es el gran aliado de Stalin y se le sería fiel toda su vida. Incluso, aunque si no me equivoco, hablo de memoria, Stalin envió al Gulag a su mujer. Y bueno, también Stalin contó con otros colaboradores. En este caso, espero pronunciarlo bien, es Yesov, que era el jefe del NKVD, el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, que era una policía política que sustituyó a la checa en el 34 y que le permitía a Stalin usar la violencia contra quien considerara conveniente. Yesov sería ejecutado en el 38-39 y fue sustituido por Laurenti Beria, que también sería un gran amigo y colaborador de Stalin, hasta su muerte en el 53. Entonces, Stalin era capaz de usar la fuerza contra los enemigos internos y externos. Aquí tenemos el símbolo, el escudo del NKVD, está aquí abajo en cirílico, que si no me equivoco es una espada y un escudo que defendía la revolución. La gente del NKVD eran absolutamente implacables y ejecutaban las órdenes de Stalin y hacían todo lo que hubiera que hacer por la revolución soviética o por el Estado soviético. Bueno, ahora voy a hablar un poco del nuevo Estado, la Unión Soviética, la URSS, que tenía su propia constitución y que bueno, este Estado tenía como capital Moscú. La otra gran ciudad, San Petersburgo, durante la guerra Petrogrado, ahora se llamaba Leningrado en honor a Lenin. Otra ciudad muy importante, Saryzhin, donde Stalin había conseguido una victoria en la guerra civil, pues fue llamada Stalingrado en su honor. Y bueno, era un estado nuevo, pues de tipo comunista, que hubo un proceso de centralización en todos los niveles. Y bueno, en teoría, la Unión Soviética se definía a sí mismo como una democracia real, era una democracia indirecta, donde los soviets locales pues operaban localmente. Lo que pasa es que estos soviets básicamente no eran autónomos, sino que decidían libremente, aunque estoy siendo irónico, no lo decidían, lo que se mandaba al partido desde Moscú.
Bueno, ¿el sistema en qué consistía? Pues un sistema donde había una primacía del Estado, alias el Partido Comunista de la Unión Soviética, seguían una ideología racionalista e igualitarista que intentaba eliminar las diferencias sociales. Por ejemplo, pues le gustaba mucho el término tovarich o camarada. Seguía las ideas de Marx, Engels, Lenin y ahora también Stalin, que hizo su pequeña aportación a la teoría comunista. En principio, esta ideología del Estado, del partido, era materialista y buscaba la consecución de la prosperidad material mediante la planificación. En teoría, los medios de producción ahora pertenecían a los trabajadores mediante la dictadura del proletariado. Muchos comunistas operaban de buena fe, creían en el sistema y creían que estaban cambiando el mundo. Entonces, estos colaboradores de buena fe pues fueron muy importantes y también hubo gente fuera de la Unión Soviética que colaboró y creyó en el sistema, y en un sistema violento y dictatorial que usó la violencia pues sin ningún tipo de problemas contra los enemigos internos y externos. Bueno, una de las primeras medidas que hizo la Unión Soviética pues para gestionar la economía, para planificar, fue la colectivización de la agricultura. Entonces, en la Rusia antigua, el Imperio Ruso, la Unión Soviética, era un país muy rural y los campesinos, Lenin les había concedido pues las tierras que había despojado a los nobles. Luego, después, durante la NEP, a estos campesinos les permitió las tierras y algunos campesinos se hicieron bastante ricos. Estos campesinos ricos fueron definidos por Lenin como kulaks, los puños, que era un término despectivo. Entonces, Stalin decidió acabar con esta tierra gestionada por los campesinos, que tenían sus propios beneficios, y convirtió a todos los campesinos básicamente o en cooperativistas o en funcionarios. Creó granjas colectivas, los kolkhos, que eran cooperativas, y sovkhos, que eran granjas del Estado, y a todos los campesinos les quitó las tierras, les expropió y les puso a trabajar allí. Aquellos que se resistieron pues fueron denominados kulaks, que en muchas épocas, en este momento casi era una sentencia de muerte, y fueron enviados a Siberia, a los campos de trabajo, o ejecutados muchos de ellos. Esto se conoce como el programa de deskulakización. La idea de Stalin es que esos campesinos que pues obtenían beneficios cultivando la tierra, pues se convirtieron en funcionarios y dejaron de obtenerlos. Bueno, aquí tenemos un cartel de la época muy despectivo que describe a los kulaks como sanguijuelas, vampiros, saqueadores de la gente, especuladores que engordan con la hambruna. Les acusaban de crímenes durísimos para luego después poder enviarlos a Siberia a ser reeducados o directamente a ejecutarlos. Por supuesto, aquí no sabemos las cifras, pero podemos decir que fueron muchos. Bueno, ahora voy a hablar del Gulag, que es una cosa que empieza con Lenin, un poquito más tarde, en los años 20, y el Gulag es un sistema de campos de trabajo, son prisiones que estaban pues en Siberia, o en el norte del país, o en el sur, en lugares alejados, y es un sistema de campos de trabajo. El nombre en ruso, Gulag, es un acrónimo, a ver si lo pronuncio bien, es Glavnoye Upravlenie Galerie. El acrónimo es Gulag, es un sistema de campos de trabajo que en teoría estaban pensados para reeducar a la población. Aquellos que protestaban contra el sistema, aquellos que estaban en contra, pues tenían que ser reeducados mediante el trabajo, mediante aportando cosas a la sociedad. Básicamente era una mano de obra esclava que trabajaban en condiciones durísimas. Muchos campos estaban en Siberia, no tenían vallas porque no hacían falta, estaban alejados del mundo y las condiciones eran durísimas. Pasaron millones de personas por allí, no sabemos cuánto como siempre, y parece ser que el índice de mortalidad estaba entre el 2 y el 4%, que es altísimo. Al mínimo que pasaran 3 o 4 millones de personas, o 5 o 6, pues podéis calcular el número de fallecimientos. Estas son imágenes del Gulag, trabajando pues la madera en Siberia probablemente. Esto es una obra también típico de la mano de obra pues, del Gulag, que construyen un canal desde el Mar Blanco, que está aquí, hasta el Mar Báltico. Es una obra pues terrible, pues hecha durante la nieve, pues fueron miles y miles de horas y de trabajo, y este canal blanco fue construido por los trabajadores del Gulag. Aquí tenemos un mapa que he sacado de internet sobre los campos de trabajo en la Unión Soviética, el sistema de los Gulag. Los más duros estaban en el norte, en Murmansk, también en Magadán, en Siberia. Aquí estaba el campo de Kalima. Entonces estaban muy alejados del mundo y ahí era complicadísimo escaparse. Aquí está el campo de Kolima, que si no me equivoco era una mina de oro. Y no sé si lo he documentado, pero muchos trabajadores del Gulag, si cumplían su pena y conseguían sobrevivir, por ejemplo tenían guardias generosos o no se portaban demasiado mal con ellos, pues podrían volver a sus casas pues unos años más tarde. Aquí hay una tabla que he cogido de internet, pues cálculos de gente que pasó por el Gulag. 15 millones, hasta 50 millones que dice Solzhenitsyn, que lo hace un poco así, sin contarlos demasiado, 4 o 5 millones cada año. Hay millones y millones de personas que pasaron por el Gulag, muchos de ellos sobrevivieron, pero otros, como las condiciones eran durísimas, pues no sobrevivieron. En tercer lugar voy a hablar de las políticas de cambio social. El comunismo trata de cambiar el mundo, les llaman ingenieros de almas, intentan hacer muchas políticas para cambiar la mentalidad de la población.
La más conocida es el ateísmo oficial. La Unión Soviética era un país oficialmente ateo, eran materialistas, y este ateísmo oficial se promociona desde el Estado. Obviamente la gente que tenía religión o seguía creyendo, pues lo escondía. No se puede tener ningún cargo público siendo religioso, ni pertenecer al partido, creo, pero bueno, he leído por ahí que esto, las repúblicas islámicas, que no eran islámicas, las repúblicas soviéticas que tenían mucha población musulmana, pues se ignoraba. Todo tipo de asociación no controlada por el Estado estaba prohibida, pues por ejemplo, pues las asociaciones eclesiales, cofradías, etcétera, pues no estaban permitidas, y bueno, los periódicos y publicaciones eran todos estatales. Los más conocidos son el Pravda, que significa la verdad, y luego Izvestia, que es otro periódico de noticias. Y luego después había una educación política muy intensa desde la infancia. Sobre todo la gente que era del partido, pues a sus hijos los llevaban cuando eran jovencitos a los pioneros, que eran una especie de Boy Scouts soviéticos, y luego entraban en la juventud comunista, Komsomol, que luego después eran las élites del partido. Bueno, también, a nivel también de cambio social, cambio cultural, pues en la Unión Soviética el Partido Comunista invirtió muchísimo en la educación. Está claro que mucha educación estaba politizada, era para educar comunistas, pero se invirtieron fuertes sumas y luego, sobre todo al final de la época de Stalin, había una mejora evidente en los niveles de alfabetización. También el número de ingenieros, de profesionales, y poco a poco el nivel de alfabetización de la Unión Soviética, que era bajísimo, pues fue subiendo. Aquí tenemos imágenes pues de los pioneros, si no me equivoco, que lo que son estos, ¿no? Que van con los típicos Boy Scouts. Aquí también son pioneros, el Komsomol eran para las juventudes y tienen una activa vida política pues por todo el país. Bueno, esta es una de las estaciones más bonitas de Moscú, que se llama Komsomolskaya, espero haberlo pronunciado bien, que es la estación de las juventudes comunistas. Bueno, aquí voy a hablar un poquito en favor del Partido Comunista, que mucha gente creía en ello. Entonces, el Partido Comunista sabía que los obreros se trasladaban pues en metro pues a su lugar de trabajo, porque no tenían coche. Entonces decidieron crear un palacio para los obreros, que todavía es un sitio espectacular de Moscú. Entonces las estaciones de metro en Moscú tienen un estilo neoclásico, son absolutamente preciosas y bueno, Komsomolskaya es una de las más bonitas, o por lo menos que me gustó más a mí. Bueno, esto es también un edificio típico de la Unión Soviética, de Moscú, si no me equivoco es la Universidad Estatal, o no sé si está en San Petersburgo o no, probablemente no sea de la época de Stalin, pero esto es el típico pues, edificio construido pues a partir de los años 30, años 40, donde pues son monumentales, gigantescos, y la idea es que la juventud de la Unión Soviética pues tuviera una oportunidad educativa. Muchos campesinos que habían sido pues muy pobres en la época del zar, ahora tuvieron una oportunidad educativa. Esto es un pantallazo del periódico oficial de la Unión Soviética, el Pravda, está aquí, se puede ver esta cabeza que está aquí, que es la imagen de Lenin. Es muy conocido, y entonces básicamente la opinión del partido pues se ponía en el Pravda. Bueno, luego también hubo una política cultural propia dentro del cambio social dentro de la Unión Soviética. Al principio de la revolución, pues el Partido Comunista estuvo con la vanguardia artística. Tenemos autores como Eisenstein, que hacen la Corazao Potenkin o la Peli Octubre, en teatro Meyerhold, estos son autores de vanguardia. Pero bueno, este arte de vanguardia los obreros no lo entendían, preferían el arte clásico, la figuración. Entonces Stalin tampoco lo entendía y apostó por el realismo soviético, es decir, con figuras muy claras, pues muy políticas, en el cual se ve de forma gloriosa pues a los obreros y campesinos trabajando por el bien del país. Bueno, la cuarta política es la política industrial. Stalin estaba obsesionado, al fin y al cabo su mote era el hombre de acero, pues en la aprobación de la industria, que la Unión Soviética pasara de ser un país agrícola a ser un país industrial, con lo cual se insistió muchísimo en la promoción de la industria, sobre todo la industria pesada. Para ello hicieron planes quinquenales, planes de 5 años, que en ruso son los Gosudarsva Plan. Entonces, estos planes estaban destinados a mejorar la industria pesada. Aquí se puede ver las cifras, no hay que fiarse mucho de la Unión Soviética porque les manipulan mucho, pero sí que parece ser que producían muchísimo carbón, muchísimo petróleo, mucho hierro fundido. No siempre era de buena calidad, pero sí que es cierto que se produjo más. Bueno, ahora voy a hablar más o menos de lo que pasa en la década de los 30 y algunas de las pifias o errores pues, más sonados de la Unión Soviética. Bueno, la primera gran pifia, error o desastre es el Holodomor, espero haberlo pronunciado bien, la hambruna en Ucrania, que también se conoce como el genocidio en Ucrania. Esta hambruna en Ucrania pues probablemente causó millones de muertos. Aquí las cifras pues hay un montón de discusión. Yo simplemente puedo decir que son muchos, muchísimos. La sobremortalidad es increíble, que fue ocultada por el régimen. Hay autores que piensan, sobre todo en Ucrania, que Stalin le causó a propósito para dominar al pueblo ucraniano, y luego otros autores consideran que Stalin simplemente fue implacable, le ignoró, porque él estaba interesado en promover la industria pesada y ignoró el sufrimiento de Ucrania. En cualquier caso, no se aceptó ayuda internacional y probablemente esta hambruna en Ucrania fue como consecuencia de las malas cosechas, las consecuencias del plan quinquenal y también de la colectivización agrícola que he hablado con anterioridad.
Bueno, aquí tenemos imágenes, hay muy poquitas. Estas imágenes son terribles, pero no tienen por qué ser realmente representativas. Pero bueno, que haya muertos por la calle, estas imágenes son espantosas. Luego también el tema de los niños, esto lo he sacado de Wikipedia. Luego también esto es de un periódico americano, que aquí pone 6 millones. Como siempre, cuando se habla de muertos, las cifras es complicadísimo. Solamente puedo repetir muchos. Bueno. Y luego está la segunda gran crisis, que es el asesinato de Kirov y las purgas. Una purga es una especie de tratamiento médico antiguo en el cual se limpiaba el organismo pues, de aquellos elementos tóxicos. Entonces, primero voy a hablar de Kirov. Kirov era una estrella del partido, era amigo de Stalin, aquí lo podemos ver con su hija, creo que es Svetlana, que está aquí está con Stalin, era el líder del partido de San Petersburgo, Leningrado, y bueno, este Kirov fue asesinado en circunstancias poco claras en el 34. Y Stalin utilizó el asesinato de Kirov para plantear una limpieza, una purga del partido. Esta vez no atacaba a los enemigos políticos externos, a los kulaks, que les podía acusar de capitalistas, sino a la gente infiltrada dentro del partido. Les tenía preparada pues el pacto con Yesov, que era el líder del NKVD, emitió una orden, que es la famosa orden 00447, y ordenó que dentro de cada pues zona regional del partido pues se ejecutara gente para limpiarlo, aquellos indeseables que se habían apuntado al partido pues para aprovecharse de él. Eran listas de personas sin nombre que tenían que rellenar. Y bueno, estas purgas afectaron sobre todo a miembros del Partido Comunista de la Unión Soviética, les visitaba el NKVD y a muchos de ellos los enviaban a Siberia, al Gulag, y a otros directamente los ejecutaban. Aquí, como siempre, hay muchísimos muertos. Y bueno, Moshe Levin, que es el que he visto yo, pues habla de centenares de miles. Como siempre, es imposible saber lo que pasó, pero como siempre la respuesta es muchos. Dentro de estas purgas son muy famosos los juicios de Moscú, que fueron juicios públicos en los cuales líderes comunistas muy famosos confesaban sus crímenes y ser traidores a la Unión Soviética y de haber colaborado con Trotsky. Obviamente muchos de ellos fueron torturados y sufrieron muchísima presión. De estos juicios de Moscú el más conocido es Bukharin. ¿Os acordáis que es el economista así comunista, pero un poquito más de derecha, más de centro izquierda, más moderado? Bueno, Bukharin participó en los juicios de Moscú como acusado. Aquí tenemos una caricatura británica o americana, pues un poco mofándose pues, de la falta de garantías jurídicas de este proceso. Aquí pone, sí, soy culpable, traicioné a mi país, por supuesto soy un traidor y no hay duda sobre mi culpabilidad. Bueno, estos juicios de Moscú fueron liderados por un profesional llamado Vyshinsky, pues un juez, y bueno, en las consecuencias tanto de las purgas, sobre todo como de los juicios, fueron terribles. Crearon un clima de terror en el cual la Unión Soviética casi nadie se atrevía a hablar. Estas purgas diezmaron al Ejército Rojo, que perdió a muchísimos profesionales capacitados, también se purgaron a muchos ingenieros, a mucha gente del partido que para bien o para mal estaba muy preparada y afectaron a muchísimas personas, entre ellos gente que había ido a España a pelear por la Segunda República, cuando volvieron fueron ejecutados. Bueno, dentro de estas purgas ahora pues también podemos incluir las de Lysenko, aunque Lysenko no está realmente relacionado con las purgas, era una especie de ingeniero agrícola que se hizo con el favor de Stalin y en el cual este señor Lysenko pues eliminaba a cualquier pues ingeniero agrícola que estaba en contra de sus teorías, que eran bastante tóxicas, que no eran nada buenas y que en realidad perjudicaron a la Unión Soviética. Otro ejemplo son mariscales de la Unión Soviética, solamente 2 sobreviven. Y bueno, y el tema de las purgas. Uno puede pensar que Stalin es el demonio, que era absolutamente paranoico, que es verdad que lo era, pero está claro que las purgas no hubieran podido tener lugar sin la colaboración de muchísimas personas. De hecho, los comités del partido en algunas regiones pedían ampliar las listas. También aquí las purgas se pueden explicar como consecuencia de rivalidades internas, porque la gente joven del partido, las purgas eran una forma de que pudieran ascender. También es cierto que o denunciabas o te denunciaban, mucha gente estaba aterrorizada, una paranoia colectiva, habla algún autor, también se habla de autoinculpaciones. Está claro que las purgas fueron un fenómeno colectivo absolutamente terrible y que Stalin a solas no podría haberlas hecho. Bueno, una consecuencia de las purgas es que al final, en el 38, todo el mundo tenía claro que se estaban excediendo. Entonces, Stalin declaró que había habido un exceso de celo revolucionario, acusó a Yesov, lo tenemos aquí, el jefe del NKVD, y básicamente lo liquidó en persona, lo ejecutó y además le quitó de la historia. Aquí tenemos que le ha borrado de la famosa foto del Canal Blanco, le ha borrado de la foto, ya solamente aparece con Molotov, que está aquí. Y Stalin nombró a Laurenti Beria jefe del NKVD. Con Beria era absolutamente implacable, era pues malísimo como persona, siguió enviando gente al Gulag, era básicamente implacable, pero al menos él frenó las purgas. Bueno, aquí tenemos una imagen de la gente que participó en la Revolución Soviética del 17 y es muy curioso. Por ejemplo, voy a hacer un pequeño repaso porque tenemos pues aquí a Dzerzhinsky, un ataque al corazón, este murió de causa natural, este fue ejecutado en la guerra civil, estrangulado, ejecutado, accidente de tren, causa natural, ejecutado, guerra civil. Bueno, se puede ver que muchísima gente que empezó la revolución, que estaban con Lenin en el principio, pues fueron ejecutados, pues bueno, es la revolución que devora a sus hijos. Bueno,
Un poco de conclusión para resumir. En el 39 la Unión Soviética podemos decir que es un país en silencio y había un clima de terror. No tenía demasiadas relaciones con casi ningún país, excepto a través de la Comintern, y bueno, el único país que era títere de la Unión Soviética era Mongolia, que era un país muy poquito poblado, que bueno, también muy especial. Había un total control del Partido Comunista, una dictadura de tipo personalista, Stalin estaba al mando, aunque Stalin estaba al mando de un equipo que cooperaba con él, había conseguido desarrollar una cierta industria pesada, luego se le permitirá a Stalin decir que gracias a la industria pesada derrotó a los nazis, en parte puede que tuviera razón, una agricultura poco productiva pero suficiente, por lo menos después de la hambruna de Ucrania, pues había comida, no demasiada, pero sí que había comida. La población estaba más educada que en el pasado, había un partido comunista bastante numeroso, y luego era un país temido en el exterior, era un misterio que no se relacionaba con casi nadie. Bueno, ahora una pequeña conclusión final. Dentro del debate sobre Stalin hay dos formas de verlo. Hay gente, la gente más liberal o de derechas, o gente que piensa de esta forma por lo que considera conveniente, que considera que Stalin es una consecuencia del sistema comunista. Si no hubiera sido Stalin, hubiera sido Trotsky, Lenin o cualquier otro. El sistema comunista crea, pues, Stalin, gente como Stalin o dictadores terribles que usan las purgas. Luego, hay otro tipo de personas, historiadores, que consideran que Stalin básicamente es una desviacionista, traicionó al comunismo, es una perturbación del sistema y que Stalin no es consecuencia del sistema comunista y que habría sido posible hacer un comunismo más humano. Bueno, yo no sé qué pensar, cada uno le deje que piense lo que quiera y con esto he acabado.